Amados hermanos y amigos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez a sus hogares, gracias a Dios que nos permite poder predicar la palabra. Y seguimos con la serie de escatología. La semana pasada hablamos acerca sobre el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que la iglesia sea raptada, sea llevada al cielo, yo dije que habían dos eventos muy importantes que teníamos que tener en cuenta. Y era el tribunal de Cristo, y el segundo evento era o es que se va a hacer las bodas del Cordero, las bodas del Cordero, las bodas de Jesucristo con su iglesia. Justamente hoy día vamos a tratar sobre las bodas del Cordero. Así que quisiera, por favor, amable hermano, que abra sus Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 19, del versículo 7 al 9. Esta es la porción bíblica que vamos a estar meditando esta mañana, este domingo 7 de junio del 2020. Muy bien, entonces vamos a enfocar, ustedes saben, Apocalipsis está lleno de figuras, lleno de metáforas, pero vamos a enfocar también el método literal, histórico y también las figuras que acabo de mencionar, porque es muy necesario que apliquemos este método hermenéutico para que de esa manera no podamos equivocarnos en el enfoque que vamos a realizar en las bodas del Cordero. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar sobre la boda, en qué significa. La boda en el griego, en el idioma griego que fue escrito la Biblia, la palabra boda es la palabra gamos. ¿Qué significa? Esta palabra significa o denota una ceremonia muy especial que tiene o trae mucho regocijo, mucha alegría, mucho gozo. Entonces, primeramente, vamos ahora a enfocar para darnos cuenta acerca sobre cómo eran las bodas en Israel. Las bodas en Israel, ¿cómo eran? Bueno, cuando los padres se ponían de acuerdo que los hijos contrajeran matrimonio, entonces después de ponernos de acuerdo también los hijos con los hijos, el novio se iba a la tierra de su padre. ¿Para qué se iba el novio a la tierra de su padre? Se iba a preparar una casa, a preparar una morada, porque el padre muchas moradas tiene. El padre tiene muchas posibilidades. Entonces el novio tenía que ir a construir la casa, tenía que construir la morada, preparar el terreno, todas esas cosas. Una vez pasado un tiempo, el novio regresaba a la casa de la novia ya estaba esperándola, lista, ataviada, lista para poder partir con el novio. Entonces el novio se llevaba a la novia, que ya estaba, eso se llama desposada, a lo que le llamamos nosotros novios, ahora le llamamos así novios, estaba desposada y la llevaba a la tierra de su padre. Y allí se hacía la ceremonia del matrimonio, es decir, se hacía el enlace matrimonial, el matrimonio religioso que nosotros le llamamos con la bendición de Dios. Entonces así era el matrimonio en Israel. Y esto nos hace pensar que así es en el cielo, se va a hacer el enlace matrimonial de Cristo. Miren ustedes lo que dice en el libro de Juan, el capítulo 14, por favor. Libro de Juan, capítulo 14, el versículo 3, mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, y si me fuere, habla Jesús, y si me fuere y os preparare lugar, noten, os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este es lo que acabo de describirle históricamente cómo era el matrimonio en Israel. Entonces, primer punto, cómo era el matrimonio.
y nos da a entender cómo va a ser el matrimonio arriba, cómo va a ser las bodas del Cordero, con estas palabras de Jesús en Juan capítulo 14, versículo 13. En segundo lugar, vamos a enfocarnos en los que participan del matrimonio, es decir, el esposo, la esposa, y también sobre los que están participando, los concurrentes, los invitados al matrimonio. Entonces, para eso tenemos que ir a la Biblia, en el libro de Cantares, para describir lo que es el novio. Primero, el novio. Dice entonces en Cantares: tú eres hermoso, amado mío y dulce. Miren, hermanos, yo he casado en mi tiempo de pastoral. Como pastor he casado a muchísimas personas, muchísimas parejas, y he visto una gran expectativa en los que están asistiendo para ver las bodas de estas personas. ¿Y qué es lo que quieren ver ellos? Quieren ver esta ceremonia tan preciosa que es que unas personas se casen, ¿verdad? Algunos quieren ver cómo está vestido el novio, cuál es el peinado de la novia, cómo está el ajuar de la novia, cómo está vestida la novia. Hay una expectativa tremenda para poder después quizás alegrarse, una fiesta, etcétera, etcétera. Pero acá en la Biblia nos habla acerca sobre el novio, y después vamos a pasar a describir lo que dice la Biblia sobre la novia, cómo están ellos ataviados, cómo están vestidos. Y en primer lugar, queremos ver la belleza del novio. Y la Biblia nos habla que Cristo tiene una belleza indescriptible. Es bellísimo Cristo, muy bello, bello entre los bellos, hermosísimo nuestro Señor Jesucristo, el novio que está relatando acá en Cantares, en el capítulo 1, versículo 16, Cantares 1:16. Dice así la palabra: tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Como decir, eres apetecible, dulce. Es hermoso Jesucristo. Y en Cantares capítulo 5, el versículo 10 al 12, dice así: mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto al arroyo de las aguas. Ahora, cuando está hablando sobre que es blanco y rubio, no está hablando de una raza, por si acaso. Es una metáfora para describir que Jesucristo es hermoso, que es bello, que es resplandeciente. Sí, y dice también que sus palabras son dulces, dulces como la miel que destila del panal. Entonces es hermoso. Ahora, en segundo lugar, la persona del novio. ¿Cómo estaba vestido el novio? Para describir cómo estaba vestido el novio, hay una palabra que define cómo estaba vestido el novio. Esa palabra es doxa, 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 que significa gloria. Todo Jesucristo, todo Él, por adentro y por afuera, es glorioso. El Señor Jesús es glorioso. Es glorioso tanto en lo que habla, como también es glorioso con lo que dice. Él es glorioso en toda la extensión de la palabra, ¿no? Entonces, habla de una forma metafórica aquí Salomón, cuando, por ejemplo, dice que en su cabeza tiene oro finísimo. Y lo que está diciendo es que en él, en su cabeza, se manifiesta su divinidad. La presencia de Jesucristo es la presencia divina, la presencia de Dios mismo, porque es el Hijo de Dios. Entonces, se describe al novio como un ser realmente de una belleza exuberante, hermosísima, una belleza indescriptible, la del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Muy bien, entonces se habla sobre el novio.
Y no solamente eso, sino que su persona representa, la palabra doxa, la gloria misma de Dios. Bien, ¿por qué? Porque Jesús es glorioso, hermano. Jesús es glorioso en todo sentido. Muy bien, vemos entonces al novio, que también en tercer lugar se le llama Cordero. ¿Por qué le dicen Cordero, hermanos? Hay dos palabras importantes que tenemos que tener en cuenta acerca sobre la palabra Cordero. La primera palabra es amnos y la segunda palabra es arnión. Amnos significa un sacrificio, un cordero listo para ser sacrificado, y resalta su obediencia, resalta también su sumisión hacia el Padre. Y la palabra arnión se refiere también al sacrificio de este cordero, pero en un terreno de su majestad, en un terreno de su dignidad, en un terreno de su honor, en un terreno también de su autoridad y de poder. Entonces, vemos aquí que la palabra amnos y la palabra arnión son dos palabras para definir acerca sobre lo que significa el cordero. ¿Por qué? Porque esto está señalando que Jesucristo es glorioso, queridos hermanos. En el libro de Filipenses, el capítulo 2, el versículo del 2, del 3 en adelante, habla claramente que Él no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo de su investidura, hermanos, para hacerse un siervo, y en esa condición de hombre se humilló a sí mismo. Dice, se humilló tanto que hasta la muerte murió en la cruz por su esposa. O sea, ganó a la esposa con su propia muerte, con su propia sangre, ganó a la esposa. Y eso fue tan impresionante, hermanos, y tan importante en el cielo, que el Padre Celestial también lo exaltó hasta lo sumo, lo exaltó para que todos tengan conocimiento que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble todas rodillas que están en los cielos, que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y no solamente que se doblen sus rodillas, sino que confiesen con su lengua, con su boca, que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, me imagino que cuando entró el novio, toda la concurrencia, serafines, querubines, todos los ciudadanos del cielo, arcángeles, ángeles, todos se arrodillaron delante del novio. Cuando el novio entra en el templo de Dios, el ministro, que es el Padre Celestial, está esperándolo a su Hijo, entra, todos se arrodillan delante de aquel que los hizo, porque Él hizo todo, principados, potestades, todo lo hizo el Señor para su gloria y para la gloria del Padre. Entonces todos se arrodillan, entra Jesús al templo de Dios, todos se arrodillan, indicando que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Bien, entonces vemos aquí, hermanos, estas dos palabras, amnos y arnión, importante para entender lo que significa acerca sobre el Cordero. Jesucristo es glorioso, el resplandor de Jesús, la magnificencia y la belleza de Jesús. No hay palabras como describirlo. Entonces, así es el novio. Ahora pasemos a la novia. La novia tiene que entrar al templo también, y el novio lo está esperando. El ministro también lo está esperando para hacer el enlace matrimonial, y en eso se escucha una voz. Me imagino esto, hermanos, que se escucha una voz de un ángel. Se acerca la novia, va a entrar la novia. Y entonces todos los que estaban, los concurrentes que estaban ahí, serafines, querubines, potestades, dominios, todos se ponen de pie para poder recibir a la novia. Y cuando entra la novia, ellos, con una gran expectativa, comienzan a mirar cómo es la novia.
cómo está ataviada, qué vestidos tiene, que ahorita se los voy a decir, qué tienen un peinado, qué peinado tiene, cómo está adornada su cara y todas esas cosas. Lo dice la Biblia también, hermanos. Ahora se los digo, queridos hermanos. Entra la novia y el ministro pregunta, y eso lo hago yo cuando caso a algunas personas, a una pareja, yo pregunto, ¿quién presenta a la novia? Y el padre de la novia dice, yo lo presento a mi hija y le entrego al novio. Entonces, así es, entra la novia ya con su vestido, toda ataviada ella, pura y sin mancha, sin arrugas, sin nada, una joven transparente, hermosa, y llega hasta el altar. Y lo podemos ver eso en el libro de Judas. Vamos a ver, libro de Judas, el versículo 24, por favor. Libro de Judas, el versículo 24, encontramos ahí acerca sobre que el Padre presenta a la novia, amados del Señor. Versículo 24, por favor, del libro de Judas. Dice así, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Gloria a Dios. O sea, el Padre presenta a la novia y le da a su hijo como un regalo realmente hermoso, hermanos. ¿Cómo era la novia? ¿Qué dice la Biblia acerca de la novia? La Biblia está llena de metáforas también, hermanos. En el libro de Cantares podemos entender algo sobre cómo era la novia. Ahora, el aspecto de la novia y sus características, vemos ahí que no habla la palabra novia en la Biblia, dice guné. La palabra guné significa mujer. En el Antiguo Testamento, Isha significa mujer y Ish significa hombre. Entonces, vemos aquí de que estas características de esta novia muy bella, muy hermosa, dice así, amados del Señor. En nuestro texto español no es fiel a lo que dice realmente en el idioma griego. Nuestro texto español dice en el libro de Cantares, dice, morena soy porque el sol me miró. O sea, tenía una piel morena, pero no se refiere a una raza, sino que está hablando de una forma metafórica acá Salomón, y explica por qué es que ella es morena, porque dice que el sol le miró. Pero en el original, en el hebreo, hermanos, es bien fuerte, hermanos. Por eso digo, no se trata de una raza, ni se trata de un color, sino se trata justamente de que la iglesia, cuando dice negra soy, porque así dice en el original, la iglesia ha pasado muchas pruebas y muchas tribulaciones porque estuvo en un lugar realmente donde había un tirano que era el diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda. Mira lo que dice la Escritura en Cantares. En Cantares, en el capítulo 1, 10 y 11, dice, hermosas son tus mejillas entre las pendientes. Tenía pendientes. Tu cuello entre los collares, un cuello con su collar. Zarcillo de oro, te haremos, dice, tachonados de plata, ¿no? Como una filigrana, algo muy especial, muy hermoso. La novia está adornada allí. Ahora, ella manifiesta, dice, un resplandor muy especial. Dice en Apocalipsis, en el capítulo 19, el texto que estamos meditando, del versículo 7 al 8, dice que a ella se le concedió, dice, que se vista de un vestido lino, limpio, dice, y resplandeciente. La palabra ahí, businón, lamprón, catarón. Businón, lamprón, catarón, que significa vestido lino, fino y resplandeciente. Y la misma Biblia, en el mismo texto, dice que se refiere
vestido lino. Se refiere a las acciones buenas que ha hecho esta novia. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Que nosotros vamos a ser resplandecientes cuando nosotros estamos haciendo una obra buena para Dios. Por eso no nos cansemos, hermanos, de obrar, porque la palabra dice en el libro de Romanos, el capítulo 4, el versículo 4, dice que las obras que nosotros hacemos no son para salvarnos, porque ya estamos salvos. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo. Pero sí, Dios nos ha dado, dice, para hacer obras, y entonces estamos en deuda. Tenemos que obrar para de esa manera resplandecer. Entonces dice la Biblia claramente, businón, lamprón, catarón, significa que esta novia tenía un ajuar hermoso, blanco, puro, transparente, resplandeciente, que realmente impresionaba la belleza de esta mujer. En el libro de Cantares, el capítulo 1, versículos 10 y 11, dice así: hermosas son tus mejillas, dice, hermosas son tus mejillas. O sea, una apariencia hermosa, una belleza preciosa, preciosísima, bella, una mujer bellísima. Y dice la palabra de Dios aquí también en Cantares, capítulo 4, versículo 1, dice: tus ojos entre tus guedejas como de paloma. Ojos tiernos, ojos hermosos, ojos puros también, porque Cristo en la tierra ya había dado su sangre para poder de esa manera purificar a su novia. Qué hermosa la palabra de Dios, mis amados del Señor, ¿no? Dice la Biblia también en Cantares capítulo 4, versículo 8 y 9, dice: eres hermosa, en ti no hay mancha. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Una gargantilla. Es que bien se ve a una novia que tenga una gargantilla, ¿verdad? Y dice, tenía un peinado, la novia, dice, con unas trenzas. Eso es lo que significa aquí, tus ojos entre las guedejas como de paloma. Luego de entrar en el templo, ya se encuentran con el novio, viene la ceremonia con el ministro, que es Dios mismo, y luego termina la ceremonia y los ahora esposos salen del templo de Dios y luego se van a un lugar que puede ser un salón de actos, como nosotros tenemos en las iglesias, y ahí se produce una fiesta, una alegría hermosa. Eso es lo que dice la palabra acá: gocémonos y alegrémonos. En el griego es chairome y agayomen. Chairome y agayomen. Ahora, chairome significa gozo, alegría, pero la palabra agayomen es una palabra más profunda que implica saltar de alegría. O sea, aquellos que no les gustan en un matrimonio, hermanos, saltar de alegría, dice la palabra de Dios, hermanos, tú cambiaste mi lamento en baile, gloria a Dios. Va a haber una alegría tan grande por el enlace matrimonial que ya se efectuó. Va a haber una alegría que en este salón de actos van a saltar de alegría. ¿Quiénes son? Van a saltar los invitados. ¿Quiénes son los invitados? Todos los ciudadanos del cielo, querubines, serafines, arcángeles, ángeles. Todos los ciudadanos del cielo estarán regocijados y saltarán de gozo y de alegría. También lo dice en Sofonías capítulo 3, versículo 17, ¿verdad? Saltarán de alegría, hermanos, los justos saltarán. En el Salmo también lo dice claramente, que saltarán de alegría por el enlace matrimonial que será en el cielo. Muy bien, hasta ahí la palabra de Dios, hasta el versículo 8. Ahora entramos en Apocalipsis. Por favor, nuevamente vuelva al libro de Apocalipsis, capítulo 19, el versículo ya 9. Dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados
a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurado. La palabra bienaventurado significa dichosos, aquellos que van a participar de la cena. O sea que va a haber una cena. Va a haber una cena. La pregunta es, ¿cuándo va a ser esta cena? ¿Verdad? Y para eso tenemos que ir a lo que Jesús enseñó. Por lo menos 3 parábolas el Señor Jesús enseñó acerca sobre la cena. Vamos a analizar estas 3 palabras, mis amados del Señor. Por favor, amable cristiano, hijo del Señor, perteneciente a la iglesia de Dios, abra sus Biblias en el libro de Mateo, el capítulo 22. Mateo capítulo 22. Voy a dar lectura aquí. Las personas que van a participar de la cena de Dios. Una vez que han sido casados ya, una vez que han tenido el matrimonio, el enlace matrimonial, entonces regresan a la tierra. Esta pareja regresan a la tierra. ¿Por qué? Porque tenían que hacer un trabajo Jesucristo. ¿Cuál era el trabajo? En la tierra han pasado 7 años. 7 años. Y está sucediendo la gran tribulación. Jesús arregla este asunto. Lo primero que hace, encadena a Satanás y lo manda a un abismo. Ahí lo tiene ahí aprisionado. Le quita el poder al anticristo y también al falso profeta. Así que los dos inauguran un lugar horrible que se llama el lago de fuego. Lo inauguran, lo llevan para allá, lo botan allí, y entonces Jesucristo arregla toda la situación, porque empieza su gobierno teocrático con la iglesia, con su esposa. Empieza el gobierno teocrático. Teo significa Dios y gracia, entonces el pueblo. Entonces gobierna Dios mismo a través de Jesucristo. Todo eso. ¿Y cuánto tiempo va a durar? 1000 años. 1000 años durará. Y la Biblia nos habla en este capítulo 12 de Mateo lo siguiente. Dice, respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Y volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales, he engordado, han sido muertos todos ellos y todo está dispuesto, venid a las bodas, es decir, a la cena de las bodas, que es parte entonces, que todavía no termina, acerca sobre las bodas. ¿Por qué? Porque tiene que haber una cena. ¿Dónde será esa cena? Esa cena va a ser en la tierra. Y las invitaciones va a ser a Israel y va a ser a todos los que han nacido en ese tiempo, en esos 1000 años. Va a haber así como si esa invitación que Dios está haciendo ahora en la actualidad para que pertenezcan a la iglesia del Señor, es decir, al cuerpo de Cristo. Ya ha pasado más de 2000 años, ¿verdad? Así también van a hacer unas invitaciones Dios para que de esa manera estén en el gobierno teocrático de Cristo. 1000 años. Esto es para el milenio. Esta parábola es para el milenio. Entonces dice la palabra de Dios que muchas personas no van a aceptar la invitación. Así como ahora que estamos invitando, por favor reciba a Cristo. Si usted recibe a Cristo va a pertenecer al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor. Y muchas personas están recibiendo a Cristo, pero muchas personas no quieren saber nada de Jesucristo. Así en el milenio va a pasar 1000 años que van a estar avisando para que de esa manera reciban a Jesús. Noten, hermanos, que el centro aquí es el esposo, es Jesucristo. Entonces vamos a ver otra parábola en Mateo capítulo 25, un poquito más adelante. Capítulo 25 dice así Jesucristo mismo. Son palabras del mismo Señor Jesús. Lo tengo ya acá en mi Biblia en color rojo. Dice, entonces el reino de los cielos
será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibirle al esposo. 5 de ellas, o sea, el 50%, eran prudentes y 5 insensatas eran locas. La palabra aquí, moraí, significa insensata, o sea, locura, no aceptar. Ahora, a Jesucristo es una locura realmente, porque Jesucristo, hermanos, es Dios, es el Señor, y todo aquel que se acerca a Jesucristo tiene una vida abundante. Jesús mismo lo dijo: yo he venido para que tengan ustedes una vida abundante. En ese tiempo, en el milenio, también va a haber mucha gente, y dice exactamente acerca sobre el porcentaje de personas que van a rechazar a Jesucristo en el milenio. Entonces, este pasaje de las 10 vírgenes se refiere a Israel y también a algunos descendientes de los gentiles, para de esa manera se definan: o aceptan a Cristo o lo rechazan a Jesucristo en el milenio. No es un pasaje para la iglesia, porque la iglesia ya se casó, ya está con el Señor. Además, ninguno de ellos, no se refiere a la iglesia, ninguno de ellos lo va a rechazar en ese tiempo, cuando ya se ha hecho la ceremonia, ya pertenecen a la iglesia. Ninguna persona que está en la iglesia ya entonces va a estar rechazando a Cristo, jamás. Eso es inconcebible, no se puede aceptar. Entonces habla sobre las 10 vírgenes, y esto está hablando para los tiempos del milenio, no es para el tiempo de la iglesia. Claro que la espada de Dios, que es la palabra, tiene 2 filos, ¿no? Habla sobre Israel, pero también exhorta a la iglesia en algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 25, 1-13, y también en Lucas, libro de Lucas, el capítulo 14, por favor, síganme ustedes la palabra del Señor. Lucas capítulo 14, del versículo 16 al versículo 24. Noten lo que dice aquí la palabra del Señor, amados del Señor. Lucas 14, del 16. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho conforme mandaste y todavía hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. ¿A qué se refiere esto, Jesucristo, hermanos? A la iglesia no es. Esta parábola es para Israel y para también los gentiles. No es para la iglesia, porque la iglesia ya no va a dar excusas, no se va a excusar de nada. Ya está la iglesia como la esposa del Cordero. Ya no va a haber lugar para excusas. Así que esto se refiere a Israel. Gloria al Señor. Con esto concluyo, queridos hermanos. En primer lugar, las bodas del Cordero será ¿dónde? En el cielo. Segundo, después de las bodas, Jesús va a regresar a la tierra con su esposa y empezará un tiempo de 1000 años. Eso le llamamos el milenio. Durante el milenio, Dios hará una invitación a todos los que quieran estar con Cristo. Le dará entonces una invitación que durará 1000 años. Luego se va a hacer la cena del Cordero con todos los que han recibido a Jesucristo en el milenio. Gloria a Dios. Dios le bendiga
grandemente. Hemos hablado acerca sobre las bodas del Cordero. Quiero hacer una invitación. Si usted todavía no ha recibido a Jesucristo, yo le ruego, por favor, reciba a Cristo en su corazón. Sabe que Cristo murió por usted. Cristo dio su vida por usted. Él derramó su sangre por usted para limpiar su pecado. Y usted puede decir que yo tengo mucho pecado. ¿Usted cree? Me dicen algunas personas que Dios me pueda perdonar. Por supuesto, Dios le perdona. Venid a mí, dice el Señor, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Estás trabajado? ¿Estás trajinado? Necesitas a Jesucristo. Ven a Jesús, recíbelo. Yo lo hice una vez y el Señor me ha bendecido muchísimo, y creo que Dios también te va a bendecir a ti. Por favor, si tú recibes a Cristo, en primer lugar tienes que hacer esto: arrepiéntete de todos tus pecados. Sí, arrepiéntete, pide perdón al Señor. Yo te voy a ayudar, a mí me ayudaron también. Vamos a inclinar nuestro rostro, nuestra cabeza, y dile al Señor estas palabras: Señor Jesús, perdóname todos los pecados que he hecho. Hoy día me arrepiento y yo te recibo a ti como mi Señor y Salvador. Tú has muerto por mí, yo lo reconozco, Señor, y yo te recibo. Inscríbeme gratuitamente en el libro de la vida. Gracias, Señor. Creo en ti, me entrego a ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Si tú le has hecho esta oración así de sencilla, entonces Dios ya te escuchó, Jesús te perdonó y ahora empiezas una nueva vida. Si tú lo has hecho de corazón, vas a tener una hambre y sed por el estudio de su palabra, el estudio de la Biblia. Aunque al principio no lo entiendas mucho, después la vas a entender y te va a gustar muchísimo, porque es como la miel que destila del panal la palabra de Dios. Dios le bendiga. Muchas bendiciones.